Así es, Violeta. Pues si te parece, antes de mandar al siguiente video del resumen informativo, como ya forma parte del tema que estamos abordando, que vamos a abordar con nuestra querida Jesús Cervantes y nuestro querido Héctor Javier Sánchez, pues si les podemos ir dando entrada precisamente para que escuchen, Jesús y Héctor, pues este mensaje que también envía Claudia Sheinbaum, que nos parece también un recuento importante que hace y que pues creo que vale la pena pues escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum con respecto también pues de una larga lista de logros que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Violeta, pero ya estamos viendo aquí a un galán, mira, todo Señor con Ernesto Ledesma, cuadro. Mira, ya está ahí, Violeta, mira cómo lo ves. Muy buenos días, querido ¿qué Héctor, ¿cómo tal? ¿Cómo están? estás? Buenos días. Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué dicen? Bien. Bien, gracias. Aquí esperando a nuestra querida Jesusa también. Ah, pues qué bueno, ojalá se incorpore pronto. Ok, mi querido Héctor, pues hemos estado pasando, Héctor, una serie de fragmentos de varios de los mensajes que envió Claudia Sheinbaum el día de ayer, ya que fue oficialmente reconocida como presidenta electa de México y hizo pues varios planteamientos desde distintos ángulos y hay uno por ahí, Violeta, también que nos parece que hizo un recuento importante. Sí, Ernesto, yo estoy aquí peleando un poco con la computadora porque no logro modificar una situación aquí que me salió en la pantalla, pero sí, vamos a ver también este video de los logros que ha estado enunciando, no solamente el día de ayer, Ernesto, ayer fue muy enfática enunciarlos de manera concreta, pero ya en otros momentos, en otros discursos los ha estado mencionando. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ese hombre que se ganó el corazón del pueblo de México y ha transformado nuestra patria, ha hecho la pensión universal a los adultos mayores, la beca universal para jóvenes de preparatoria, becas Benito Juárez para los estudiantes de escasos recursos. Se siembra vida con más de 1 millón de hectáreas, se apoya a jóvenes que construyen futuro, se otorgan fertilizantes gratuitos y apoyo a campesinos, se dan recursos para mejorar escuelas y clínicas, se desarrolló un nuevo sistema de salud pública, se han destinado 3 billones de pesos para proyectos estratégicos para el futuro de México, la refinería Olmeca, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tulum, el tren interoceánico y sus 12 polos de desarrollo para el bienestar, la repotenciación de hidroeléctricas, cerca de 9,000 megawatts de construcción de generación eléctrica, la planta solar más grande de Latinoamérica, el Plan Sonora, los planes de justicia para pueblos indígenas, presas, puertos, aduanas, carreteras, caminos rurales y artesanales, infraestructura comunitaria, el fortalecimiento de las empresas del Estado, la nacionalización del litio, compra de plantas eléctricas y la compra de una refinería, el Banco de Bienestar, aumentos salariales, desaparición del outsourcing, reforma para mejores pensiones, entre otros muchos logros. Y todo ello sin haber endeudado al país ni aumentar impuestos, con una pandemia que duró 2 años y con una de las peores crisis económicas producto de la pandemia. Aún así, el dólar es de las monedas, el peso es de las mejores monedas evaluadas frente al dólar. 5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, disminuyeron las desigualdades, somos el principal socio comercial de la mayor economía del mundo, el empleo formal está en cifra récord, la inversión extranjera está en cifra récord y el salario medio también está en cifras históricas. ¿Hay transformación o no hay transformación? Claro que hay transformación. Una gran cantidad de puntos enunciados, Héctor. ¿Cuál es tu valoración de esta parte del discurso, pero también de lo que habíamos estado hablando en torno a mencionar a las mujeres, pues que llegan con ella, las visibles y las invisibles, Héctor? No, pues la verdad es que es
Pues muy significativo la cantidad de logros que ha tenido el presidente, eso es innegable. Sí, también hay que decirle que quedan los puntos que pues, no se cumplieron. Me parece que el balance es más que positivo y que, digamos, viéndolo de una manera general, el país, pues sí que ha avanzado en muchas cosas, pero también ojalá en este segundo piso que se anuncia de la cuarta transformación, pues ya se atiendan las deficiencias, ¿no? Sobre todo, fíjate que yo quisiera verlo en los puntos concretos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chiapas, el caso de algunos otros estados de la República, no en la totalidad de esos estados, sino en los puntos donde hay más pues conflictividad, donde hay más inseguridad, donde hay más abandono, inclusive en algunas condiciones del campo, eso sí habría que verlo. Y también me parece que habría que enfrentar lo que tiene que ver con la corrupción, en donde ahí creo que tendría que ponerse un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, que ahí sí el balance es absolutamente negativo. Y es negativo, y eso, si bien es cierto que es, digamos, una de las funciones que tiene la propia Fiscalía, pues le pega al Poder Ejecutivo, porque al no tener, digamos, ahora sí que el soporte que efectivamente lleva los casos de corrupción y todo esto, pues a que se termine la impunidad, pues sigue siendo un eslabón débil ahí que se tiene, ¿no? Yo sí no escatimaría para nada las cuestiones que tienen que ver, pues, con la reducción de la pobreza, con lo que tiene que ver con el aumento al salario mínimo, eso me parece que es de los mejores logros que ha tenido el país. Y en cambio, por ejemplo, sí dudaría, bueno, ya mencionaba ahí algunos, y también pondría un poquito en tela de juicio lo que tiene que ver pues con el programa de Sembrando Vida, que si bien ha tenido muchos beneficios, también ha tenido cuestiones que podrían perfectamente ajustarse y que creo que en una actitud que pudiera darse en este próximo gobierno, ver qué sí ha funcionado de este tipo de programas y cuáles no. Y ahí también entraría el tema de las pensiones, ¿no? Que si bien es cierto hay que súper aplaudirle que las personas que ganan menos aquí en México van a tener el 100% de su salario. En las personas que ganan un poquito más de 16,000 pesos, pues ahí sí ya no les va a tocar ahora sí que el 100% de su salario, ¿no? Y eso pues me parece que también habría que ir viendo la forma en que se debe de corregir. Me parece que también debería tocarse la cuestión que tiene que ver con las AFORES y las administradoras del Fondo para el Retiro de los Trabajadores. Y bueno, pues sí que sería bueno hacer un balance de los puntos buenos, de estos puntos buenos que se puede corregir y de los puntos que todavía están pendientes aquí en el país, pues ver la forma de reestructurarlos para que tengan un impacto mucho más favorable en lo que tiene que ver hacia la población. Pues sí, son planteamientos ahí, Héctor, que hizo Claudia Sheinbaum. Ese recuento me parece pues poderoso, ¿no? Porque en Sí, un breve tiempo realmente da una dimensión de los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, que más allá de que usted simpatice o no simpatice con el actual presidente de México, pues estos son datos duros que finalmente, si a usted no le convence o le convence, esto por lo menos le explica por qué el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene un gran respaldo popular eh, por estos programas, por estos proyectos, por estos logros. Y mira que por cuestión de tiempos no metimos también la parte donde Claudia Sheinbaum pues, señalaba también los logros en materia económica ujú. y, que ha tenido la actual administración y que merece también todo un tema aparte que tendría que detallarse. Afortunadamente, aquí tenemos a Violeta Núñez y ya le No, pediré. y al doctor Héctor Javier, que Ah, es sí, es un cierto, economista. estoy con dos doctores en economía, sí, cierto. No, ese eres tú, el doctor en economía eres tú, Ernesto. Sí, 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 en economía, pero realmente que muy reducida la economía, a propósito de rompimiento, pero ahí sí tengo un doctorado en cómo reducir la economía de un medio de comunicación. Oye, pero bueno, Economía de entrando, supervivencia, ¿no, Ernesto? sí, híjole, sí, tremendo. Oye, Héctor, y bueno, también el día de hoy se va a definir, también hoy se va a votación, ya así rápidamente en comisiones
pues ya está la minuta para la reforma al Poder Judicial. Hoy estará en comisiones y a propósito de eso y con estos enconos que ha habido de varios trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, no me refiero de los altos mandos, sino de la gente de abajo que ha ido se ha presentado en foros y ha intentado y ha protestado o ha querido sabotear algunos foros informativos con respecto de los debates que se han abierto para la propuesta de la reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum envió también un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial, y esto fue lo que les dijo. Quiero referirme en particular a la reforma al Poder Judicial. Un mensaje a las y los trabajadores del Poder Judicial. Se respetarán sus derechos laborales y su carrera. A las y los empresarios nacionales y extranjeros, estamos fortaleciendo el Estado de Derecho para erradicar la corrupción, el nepotismo y el privilegio de algunos. No tienen de qué preocuparse, todo lo contrario, tendrán la garantía, ahora sí, de una verdadera independencia y autonomía del Poder Judicial y del Estado de Derecho. A nuestros legisladores están haciendo una propuesta que tome en cuenta los foros llevados a cabo para hacer la elección, sea en partes, garantizar las convocatorias amplias y requisitos claros, así incluso como fortalecer una elección aleatoria de aquellos que han sido seleccionados. Pero lo que debe estar claro es que la elección de las y los ministros, magistrados y jueces es un mandato popular. Lo dije ahora, no me dejarán mentir. Estuvimos ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaba presente los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo dijimos claro. Hay un mandato popular de mejorar la justicia para las mexicanas y los mexicanos. Por supuesto, esto fortalecerá la democracia, la autonomía y la honradez del Poder Judicial. Pues bueno, si usted escucha un ruido por ahí extraño, es Jesusa con sus gatos que ya se está asomando por ahí, así que si escucha ruidos es el miau de algunos de los gatos que tiene ahí nuestra querida Jesusa. Y bueno, está viendo Jesús así, le digo cómo está viendo el monitor, Jesús así, tratando de resolver quién sabe qué, pero ahorita vamos a ver si lo resuelve o no lo resuelve. Pero, ¿qué decía al respecto, mi querido Héctor? Pues mira, qué bueno que siga adelante la reforma del Poder Judicial. Habría que ver cómo queda finalmente, pues ahora sí que el texto por escrito, ahora sí, la constancia, digamos, de que pueden haber en la cantidad de cambios y el tipo de cambios conforme que quede, ¿no? Y por eso yo hace rato, bueno, en la madrugada estábamos proponiendo los temas de hoy y me quería referir justamente al tema del PRI, ¿no? Que me parece que ahí lo podemos amarrar en esta reforma del Poder Judicial y las otras que hay, ¿no? Las propias que ha enviado la propia Claudia Sheinbaum, más las que se sumaron con el presidente López Obrador, ¿no? El todavía en funciones presidente López Obrador, y que justamente tiene que ver esto, ¿no? Ahora se habla de que si ya hemos estado hablando del PRIAN durante mucho tiempo, que bueno, ya lo constatamos, ahora pues en los corrillos políticos se habla de un acercamiento que ha tenido precisamente Alito Moreno con pues Adán Augusto, que recordemos que va a ser el coordinador muy probablemente de los senadores allá pues, en la respectiva Cámara por parte de Morena, y aparentemente Alito le está ofreciendo por lo menos 2 escaños, digamos, a Morena y sus aliados para que, bueno, ya sin problema alguno, recordemos que hasta ahora les faltarían 1 o 2 senadores para tener ya la mayoría necesaria para aprobar, a pesar o en contra de la oposición, pues todas las reformas que se vienen, incluyendo la judicial, y que a cambio, pues Alito pues, se quiere quedar ahí. Recordemos, ya lo aprobó el Partido Revolucionario Institucional con todos sus allegados, pero aún falta el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los que, digamos, que lo impugnaron ahí de la parte interna del PRI, pues alegan, y con razón,
de que no se podían establecer cambios estatutarios en el PRI mientras no acabase el proceso electoral, cosa que al 7 de julio, cuando se organizó pues ahora sí que toda esta serie de movimientos de Alito, no acababa este proceso, con lo cual todavía pudiera estar en vilo, y en ese sentido, pues a lo mejor le echan atrás a Alito Moreno si es que no llega a hacer los acuerdos que se tienen o que él tiene pensado probablemente pues, con el personaje indicado que es Adán Augusto allá en la Cámara de Senadores. Ojalá, ojalá que las reformas en el Poder Judicial, que ahí yo creo que nadie podrá, como diría en algún momento pues el cómo, sino por qué se dieron las causas de esto, pues sí se lleve adelante, no sea una reforma judicial descafeinada como se habla en el argot político, y que efectivamente se propongan y se queden establecidos los cambios necesarios para acabar con un país que tenemos en un estado muchas veces de mucha claridad en términos de corruptelas, que ya sabemos que los periódicos se encargan de denostar o de defender a ciertos personajes, muchos de ellos indefendibles, por cierto, pero que a la hora de estarlos, pues ahora sí que juzgando, a la hora de sentenciarlos, o les dan sentencias muy débiles, o con el transcurso de algunos meses o años, o muy pocos años, por cierto, pues le siguen dando pues amparos, le siguen quitando condenas, o bien tenemos el caso del Gober Precioso recientemente, donde pues ya lo mandaron a su casa ahí con su brazalete electrónico, pues para que siga disfrutando, pues ahora sí que su cárcel de oro, y se la lleve muy pachangonamente, ¿no? También vimos el caso de esta persona que agredió a la saxofonista, donde pues ya le habían dado también su libertad, ya lo habían soltado de la cárcel. Afortunadamente pudieron frenar ese movimiento, pero insistimos, siempre un poder judicial que ha sido pues a favor de los ganadores, a favor de los que escriben la historia, y que prácticamente tenemos una nulidad de protección que se tiene en la población. Entonces, la reforma que quede, esperemos que efectivamente sea pues a favor de las mayorías y no como hasta ahora lo hemos hecho aquí en México, que pues solo estén mordiendo a los que van descalzos, y proteja a los que tienen muchos recursos aquí en el país, que son pocos, pero que tienen suficientes recursos y de sobra para defenderse legalmente contra este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Héctor, pues de esta amplia exposición y recorrido que estás haciendo. Ya está aquí Jesusa. Jesusa, muy buenos días, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, no sé cómo me escuchen ustedes. Aquí traigo Bien. problemas con el Perfecto. internet. Te escuchamos muy bien, Jesusa. Pues Jesusa, vamos a dar un pasito atrás antes de entrar a este tema que también está abordando Héctor. ¿Cuál es tu valoración, tu balance del discurso, de los dos discursos que dio Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, el día de ayer, una vez que le entregaron su constancia ya como presidenta electa? Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho una parte donde deja muy en claro que ella no va a hablar en contra de Andrés Manuel, donde renueva de alguna manera lo que es su relación con Andrés Manuel y que va a continuar. Otra parte que me gustó, bueno, y esto porque lo señaló mucho, ¿no? La oposición se molesta cuando hablo de Andrés Manuel. Eso es algo donde ella repitió que nunca, y ese nunca estaba fuera incluso de su script, ¿no? De su guión que llevaba preparado, lo cual sí, como vimos todos, generó el aplauso de los ahí presentes, porque nadie quiere que Claudia Sheinbaum se convierta en una presidenta que dijera venir de una cuarta transformación y se convirtiera en una persona totalmente pragmática, que es lo que muchísimos temen, muchísima gente de la izquierda teme que en eso se pudiera convertir, y que dentro de ese pragmatismo pudiera incurrir en algunos pasos hacia atrás de lo que ya ha avanzado el presidente López Obrador en estos cambios de la República. Esa es una. Dos, me pareció muy interesante el hecho que ella hablara de del segundo piso, cómo fue que llegaron a la gente, que la gente votara por ellos, que fue porque se convirtieron en propuestas que ella estuvo haciendo, como la pensión para las mujeres de 60 a 64 años, los nuevos programas de bienestar. Esas partes
fueron muy interesantes porque te da un poco de claridad de por qué la gente votó a favor de la cuarta transformación, del segundo piso y del plan C. Porque la gente no es un ignorante, la gente tiene claro lo que significa dar continuidad a esto. Esas fueron partes que me gustaron mucho. Lo que no me agradó fue que dejara fuera a las mujeres, que le dedica una gran parte ya en el Teatro Metropolitan, donde le dedica una gran parte a las mujeres, pero se olvidó de las madres buscadoras. A mí esa parte, después de todo lo que ha venido ocurriendo, donde algunas personas que han sido secuestradas han aparecido gracias a la intervención de estas madres buscadoras, que como algo sumamente atípico le pide al crimen organizado que les permita eh, eh, regresar a la gente, ¿no? A sus casas, que los liberen, que eso no debería de ocurrir, aún con el riesgo que estas mujeres han estado teniendo en muchísimas zonas cuando llega justamente el crimen organizado a atacarlas, o algunas que ya han sido asesinadas. Creo que esa parte de las mujeres la debió de haber retomado, les debió de haber dado por lo menos una esperanza. Y también se los digo porque, por ejemplo, aquí en Baja California, ayer una de las personas de una organización que se creó luego de que desapareció su hijo Kevin, en algo que es llamado, conocido aquí en Mexicali como el Triángulo de las Bermudas, y que tiene que ver con una zona de antros que todo mundo sabemos que es controlado por el crimen organizado y es de un ala del Mayo Zambada. Esta persona junto con su esposa crearon una organización y justamente el día de ayer lanzaron un acuerdo de paz hacia el crimen organizado para que les permita estar en la búsqueda. Entonces, el hecho de que no haya hecho mención Claudia Sheinbaum sobre un tema que ocurre con un dolor en toda la República, donde estas madres arriesgan su vida, donde están haciendo el trabajo que tendría que estar realizando día con día el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales. Creo que en Mexicali es la única localidad donde existe en la policía municipal una comisión de búsqueda para apoyar a las madres buscadoras. Eso me pareció una grave falta de ella, porque también hay un tema que pues no genera empatía, y todo el mundo queremos saber cómo es que va a hacer frente a este tema tan crudo en México. Esa es de las partes que no me gustaron. Ahorita que estaban hablando de la reforma, por ejemplo, cuando ella empieza a hablar de la reforma al Poder Judicial, hay algo que manda un mensaje a los mercados, donde dice que va a haber respeto a las leyes. Eso es algo sumamente interesante también, porque ella es una de las mujeres que también, ya como presidenta, que sabíamos que había ganado la elección, al igual que Andrés Manuel, antes de que tomara posesión como presidente de la República, se entrevistó con el señor Larry Fink, que es uno de los inversores de BlackRock y que tiene inversiones en todos los sectores de México y es el gran inversor del mundo, y le está mandando también un mensaje. Va a haber una reforma, pero se van a respetar, ¿no? Todas las leyes, no tengan miedo. Y como bien dicen, también se le manda este mensaje a los integrantes del Poder Judicial, los trabajadores, la base, que les dicen no se preocupen, no se les va a tocar a ustedes, que es lo que ya ha venido repitiendo el presidente López Obrador. Bueno, eso es en términos generales lo que habló en la segunda parte, que a mí me agradó muchísimo. Y la segunda parte que no me gustó tampoco es nuevamente el tema de la seguridad. Únicamente hizo mención de coordinación y inteligencia, ¿no? Que con esto se iba a intentar bajar los niveles de inseguridad que hay en nuestro país. Creo que es una mención
que no le dio los 3, 4 minutos que debió haberle dado o 5 minutos, puesto que fue un discurso de más de 1 hora, ¿no? Entonces, esas dos partes me preocupan. ¿Por qué me preocupan? Porque Omar García Harfuch, sabemos que él tiene otra manera de tratar el crimen organizado. Sabemos que todavía se está organizando debido a que todavía no están los dos nombramientos, que es el de la Marina y el de la Sedena, muy, muy importantes. Y bueno, el asesinato de una de las personas de mayor confianza de Omar García Harfuch, integrante de la policía capitalina, y que se esperaba que se lo llevara. Entonces, ¿eso qué te dice? Eso te dice, te habla de que aún no tienen un plan totalmente definido, ¿no? Yo creo que incluso eso fue parte de lo que Omar García Harfuch habló con el presidente de la República ahora que se entrevistó con él la semana pasada, ¿no? Entonces, esos dos puntos, y que al final de cuentas tienen que ver con la seguridad, creo que le faltó, y es algo que adolece en nuestro país y que la mayoría de la población está preocupada porque, por ejemplo, se mata a dirigentes de cámaras, y no nada más estoy hablando de Tamaulipas, que fue el tema que se hizo viral, ¿no? El asesinato del líder de una de las cámaras. Aquí también, unas semanas antes, se asesinó a la líder de la Cámara de Pesca en Ensenada, luego de justamente denunciar el cobro de piso. Inmediatamente saliendo de ese evento, fue ejecutada, fue asesinada por el crimen organizado, ¿no? Entonces, son temas cruciales para la ciudadanía, además de todos los logros ya lo sabemos, toda esta enumeración que hizo, que sí me pareció muy buena, pero eso ya lo sabemos. Lo que yo quiero saber es tú qué vas a hacer, ¿no? Y bueno, hasta ahí la dejo por el momento. Y una disculpa por haber entrado después, pero no me daba el internet, no me daba WhatsApp, y sorry por el ruidajo que hice ahorita. Qué bueno que ¿Verdad? ya estás aquí, mi querida Jesús, no te Yo apures. pensé que ibas a decir también que sí, no me daban entrada, pero no, sí, aquí siempre dan entrada. No, aquí sí, son tan No, democráticos que hasta nos ustedes no dejan se hacer pueden nuestro quejar. programa. Sí, no, Ustedes no, no se para pueden nada. quejar si No, no, si no, para nada. Oye, yo nomás quería agregar tres cosas a lo que estaba diciendo aquí Jesús. Uno, me parece todo lo que dijiste es importante, y creo que aquí, independientemente de lo que diga, que bueno, ya sabemos que esos son mensajes y que luego en la práctica o pueden intensificarse o pueden desdeñarse, ¿no? Recordemos que hay cosas que luego se dicen, pero ya no necesariamente se cumplen, ¿no? Y aquí me parece muy importante que por un lado sí dice, sí estoy con López Obrador, pero por otro lado también me parece que es muy importante ahora sí que el desmarque que haga de él, ¿no? Hoy no sé si ya vieron la caricatura de Reforma de Calderón, donde la ponen como un títere, ¿no? La ponen mimetizándose con él, como si todavía López Obrador vaya a seguir dictando las políticas que se tienen aquí en el país, ¿no? Entonces creo que donde tenemos que poner mucha atención, digamos, en este desmarque o continuidad, o digamos, las diferencias sustanciales que tendría que haber, por supuesto, es la cuestión que tiene que ver con la inseguridad y las cuestiones de las drogas, y eso pasa por la relación con Estados Unidos, que bueno, pues ahí ya se ve que estos tipos, pues con o sin gobierno mexicano, hacen lo que se les da la gana. Todavía seguimos viendo las especulaciones que tienen que ver con la entrega o con la captura del Mayo Zambada, y también con las cuestiones de migración, además de lo que ya mencionabas con las buscadoras, Jesús, aquí qué bueno que lo mencionaste, ¿no? En la cuestión de la reforma judicial, pues ahora los argumentos de la oposición se están centrando básicamente ahí, yo diría como el petate del muerto, y tratando de asustar a la gente diciendo que si se hace esta reforma judicial, pues vamos a llegar prácticamente a Venezuela, y ya no vamos a pasar entre un estado entre cubano y venezolano, y que eso va a implicar que ya no haya pues inversión extranjera directa, como sí la ha habido, como aún con el dictador que tenemos en gobierno, pues han sido eminentemente, pues han estado rompiéndose récords de inversión extranjera directa aquí en el país, ¿no? Y la otra cuestión, la que tiene que ver con el papel de Omar García Harfuch, yo sigo sin explicarme todavía, bueno, sí lo entiendo, pero también me parece que tiene sus riesgos el que no haya hecho un nombramiento, a menos que ya lo tengan y no lo hayan hecho público, porque sí creo que el papel de la coordinación, o qué le van a dejar a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Ciudadana, cuando pues está la Guardia Nacional, está el Ejército Mexicano, está la Secretaría de Marina, metiéndose en muchísimas cosas, y pues no vaya a ser una Secretaría florero o únicamente destinarlo a cuestiones de inteligencia,
o habría que ver qué situación se le va a dar ahí, qué papel se le va a dar, lo cual sí me parece muy importante, sobre todo por los niveles de violencia y pues no nos olvidemos que en noviembre se vienen las elecciones en Estados Unidos y desde ya está marcando mucho las relaciones que se pueden tener con México en los dos temas, bueno, en los tres temas principales, ¿no? El económico, que es el que nos dejen, y lo recalco, nos dejen tener relaciones o no con China, en términos comerciales me refiero, la cuestión de las drogas y la cuestión de las armas, y pues, obviamente los niveles de inestabilidad que Estados Unidos puede causar aquí en el país, que ya sabemos que tiene muchos medios para lograrlo. Sí, pues vaya que sí, ese es otro gran tema. Estados Unidos, China y México y las decisiones que vaya a tomar ahí México, bueno, las que ya ha estado tomando, que no necesariamente estamos muy contentos, pues de que está pues dándole se está inclinando prácticamente al 100% hacia Estados Unidos y desechando China. En fin, ya veremos ahí qué sucede. Pero bueno, sí me toca a mí, ¿verdad, Violeta? Sí, te toca a ti. Sí, Ok. porque ya estábamos en la mesa autónoma, eso me gustó. Sí, Ya ya estábamos en empiezan la a, mesa ya autónoma. empiezan a Oye, quitarnos la palabra. Así antes, empiezan. Antes, oye, antes, quiero decir algo. Y así Y nos ya un aplicó con paréntesis, la ¿no? otra. Sí. A no, ver. sí, hace rato estaba hablando del PRI, ¿no? Ahorita Mm. cuando entré, Héctor estaba hablando del tema del PRI y de cómo va a participar justamente en este proceso de la discusión de la reforma, ¿no? A mí ayer me llamó muchísimo la atención cuando estaba ella llegando y que estaba saludando a todo mundo, alguien a quien abrazó de una manera muy efusiva fue a Jorge Carlos Ramírez Marín. Jorge Carlos Ramírez Marín ha sido diputado en varias ocasiones, es un gran operador político del PRI que renunció un poco antes, como siendo senador, ¿no? Ahora, fue senador en el 2018, y él ha sido un eterno aspirante a la gubernatura de Yucatán. Cuando él se une renuncia al PRI junto con Osorio Chong, o poquito después de Osorio Chong, en el Senado de la República renuncia al PRI, se une al Partido Verde, y en Yucatán, que él tiene un gran equipo político y bueno, pues tiene seguidores, porque el señor nunca ha dejado de estar en su estado, ¿sí? A pesar de que ha hecho política en el centro del país, siempre ha estado regresando y ha sido vicecoordinador de la fracción del PRI en varias ocasiones. Es muy buen operador político y bueno, entre los que abrazó efusivamente Claudia Sheinbaum fue justamente a él. Él, cuando está el candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, él dice que pide el voto a favor de él, es decir, toda su parte política, bueno, pues se la entrega, sea mucho o sea poca, allá en Yucatán es importante, aunque bueno, comparado a nivel nacional, pues evidentemente que no. Entonces eso sí me llamó mucho la atención, porque él va a ser, a final de cuentas, uno de los personajes que va a poder hablar y que sabe cómo opera perfectamente Alito Moreno, ¿no? Otro que sabe perfectamente es Manlio Fabio Beltrones, a quien ya andan expulsando del PRI, ¿no? Curiosamente, o sea, es que Sí. México es impresionante, ¿no? Dices, ¿cómo que me vas a correr a uno de los operadores políticos que le ha dado todo al PRI, quieran o no quieran, ¿no? Y que ahora lo anden expulsando? Que bien dijo Claudia Sheinbaum, que no cree que él quiera pertenecer a Morena, ¿no? Y creo que así es. Pero habría que ver durante ese recorrido quiénes más de los priistas estuvieron presentes, priistas renegados y que hoy son morenistas, estuvieron presentes en esas dos reuniones, ¿no? Que tuvo ayer Claudia Sheinbaum, y que algunos pues pasaron desapercibidos, ¿no? Y son
operadores políticos, como en el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín. Bueno, ya podemos participar o tienes Perdón, nada más quería decir otra esa interrupción partecita. ahí, ¿no? Bueno, Sí. yo nada más quería Héctor, Héctor. preguntarle si notó las ausencias, ¿no? Si así como ya dijiste, estuvieron tales, también luego las ausencias dicen mucho, ¿no? No sé si ustedes hayan detectado quién no estuvo ahí. Oigan, yo lo que sí me gustaría es pasarles un video que también se viralizó ayer, donde pues parece ser que Claudia Sheinbaum pues empieza a tener ahí algunas prácticas parecidas a las de Andrés Manuel, de cuando a alguien no le cae bien o cae de la gracia, pues tiene algunas actitudes, pues digamos, un poco duras. Y esto a la hora de la despedida, cuando Claudia baja y se está despidiendo de la gente que estaba ahí sentada hasta adelante, pues esto fue lo que le pasó a Fernández Noroña con Claudia el día de ayer. Vamos a ver este videíto. Oye, Ernesto, antes de que lo pongas, bueno, la señal cuando hace énfasis de que es presidenta y no presidente, y hay columnas, Ah, no, lo sí, achacan a él, ¿eh? no, a él. Ese No es era un para él, mensaje exacto, a Noroña. exacto. Ah, pues yo no sé si es nada más ese el tema, no creo, me parece que No. debe haber más, porque este desplante que le hizo Claudia Sheinbaum ayer a Noroña, vamos a verlo. Bueno, pues ahí recuerdan también otro video, pasan el actual de Claudia Sheinbaum y otro que también tuvo Andrés Manuel hace un tiempo durante su sexenio, donde también brinca a Noroña hasta le hace así al final. Eh, pues qué decir, ahí ahora sí que Jesús, que también pues le sigue la pista luego a estos funcionarios, exfuncionarios y demás. Pues qué decir, Héctor, al respecto. No, pues que empiece Jesús, ¿no? Que está más en el medio. Pues no la A ver, veo. Ah, pues yo lo que vi al final sí lo saluda a él, pero además, o sea, no es fácil encontrar que te den en primera fila el lugar, ¿no? Y de ahí, pues ya se lo dieron. Es una concesión que le está dando ella. Ahora, lo necesita irremediablemente, aunque tenga algunas diferencias con él, que no sé cuáles pudieran ser. Claudia Sheinbaum necesita a Noroña porque Noroña es muy buen tribuno y Noroña va a estar en el Senado de la República, ¿sí? Justamente donde no tienen asegurado hasta hoy la mayoría absoluta, ¿no? Entonces, no creo que lo vaya a desdeñar. Sí, híjole, es que sí le hace como el feíto, pero finalmente está en primer lugar, sí le da la mano en el Metropolitan, y creo que, pues, que Noroña va a ser un poco más político con ella, ¿no? Para poder seguir manteniendo su capacidad de operación. Se la va a tener que ceder, ¿sí? Porque si alguien sabe defender a la 4T, ya todo lo que es el movimiento, pues es Noroña. Y sabemos que Noroña no es del PT. O sea, Noroña cuando llegó al legislativo en el 18, él llegó por Morena y fue uno de los que brincó para poderle dar al PT los escaños suficientes para poder hacer su fracción, ¿no? Pero él no es del PT, él es una de las personas fundadoras de Morena, de todo el movimiento, y siempre ha sido uno de los defensores más intensos del movimiento y de Andrés Manuel López Obrador, y es uno de los grandes críticos de los personajes
que a la luz pública son los más corruptos, como Genaro García Luna, ¿no? Fue el primero que lo dijo, fue el primero que se expuso ante todo el país diciendo lo que decía de él, que después el gobierno de Estados Unidos lo corroboró. Entonces, no creo yo que lo vaya a hacer a un lado. Sí, ella es los desplantes, ¿sí? Como Andrés Manuel, y sí también son las prácticas priistas, a final de cuentas, ¿eh? Porque si no le guiñes el ojo, como lo hacían los priistas, si no le das la mano, quiere decir que ya tiene un gran peso ahí en la relación, y quiere decir que ya no eres del total o del 100% de sus simpatías, ¿no? Entonces yo creo que lo va a seguir utilizando. Por eso yo hablaba un poco del tema del pragmatismo que tiene la propia Claudia Sheinbaum. Va a ser pragmática y lo va a utilizar, lo va a usar, sabe que lo requiere, sabe que es un gran defensor, no lo va a hacer a un lado. Habrá que ver cómo se porta Adán Augusto en el Senado de la República, ¿no? Habrá que ver cómo se comportan ciertos personajes en el Senado en contra de Fernández Noroña, que él les lleva una ventaja impresionante a la hora de defender la 4T, de ser tan intensos, de ser tan claritos, pero además de levantar pasiones entre los propios morenistas y la provocación entre la oposición desde la tribuna. Y eso él lo sabe hacer muy bien, a mí por eso me encanta. Una pregunta para ustedes, Ernesto y Violeta, que están allá en la Ciudad de México. Yo si hay alguien, y apoyando lo que está diciendo Jesús, si hay alguien que he oído defender a la 4T contra tiros y troyanos, ha sido presidente Fernández Noroña. ¿Qué hay detrás de esto, digamos, para que haya estos desplantes, tanto de Claudia Sheinbaum, porque a lo mejor hizo una rectificación ahí, ¿no? Porque ya se había seguido y le ha de ver ahí tenido una sinopsis neuronal, dijo, no, regrésate y salúdalo, ¿no? Eso que está diciendo Jesús, ¿no? Pero ¿por qué ese tipo de situaciones que se dan con él dentro de Morena se explican por sí solas las que tiene con la oposición? Pero dentro de Morena, digo, la verdad es que sí les ha sido siempre fiel, ¿no? Como diría la canción, ¿no? Violeta debe saber muy bien. Oye, no, más bien yo le iba a preguntar justo eso, a Héctor le iba a preguntar, él estaba diciendo que para mí cuando dijo Claudia Sheinbaum, pues quiero pedirles de la manera más respetuosa, algo así, palabras más, palabras menos, que usemos la palabra presidenta con A, y ese para mí era un mensaje a Noroña, que él ha insistido, ¿no? En todos los espacios llamarle compañera presidente, ¿no? Entonces eso me parece que también iba hacia él. Pero lo otro, Héctor, y que a ver si tú puedes dar una reflexión, pues es lo que pasó en los meses anteriores, este reclamo intenso que hizo Fernández Noroña a Morena, ¿no? Por incumplir los acuerdos, y él reclamaba pues que se le asignara un puesto. E incluso el presidente en algún momento dijo en la mañanera, pues ese acuerdo no era para él, ¿no? Ese acuerdo era para los de Morena y él no es de Morena. Y me parece que también pudo haber pasado eso ayer por la mente de Claudia Sheinbaum, entre otras cuestiones, a pesar de que ha sido un gran defensor y de que también vimos otros videos donde él la defendió a ella, justo cuando estaban haciendo como parte de estos acuerdos, Héctor. Pero bueno, ¿qué otros elementos estarías viendo tú, vislumbrando, Héctor? Bien, puede ser eso, ¿no? Qué bueno que lo recuerdas, porque de alguna forma los compromisos que se habían establecido en aquella cena, creo ahí en el edificio donde está el Fondo de Cultura Económica, cerca del Templo Mayor, pues él era una corcholata también, ¿no? Y ahí no era tanto de que estuvieran o no siendo de Morena o de otro, ¿no? Estaba también, creo que en aquel entonces, no sé si Manuel Velasco, es con B, es con V, Manuel Velasco Cuello. Que también ayer estaba ahí, perdón, también andaba ahí por ahí en las primeras filas. No es Manuel Velasco, es Manuel Velasco. Velasco, gracias. Sí, es Velasco. Gracias. Sí, perdón. Mira, yo creo que tiene que ver con esta parte del entendimiento del feminismo y de la defensa de la mujer, de la propia Claudia Sheinbaum. Recordemos que Noroña no nada más defiende, él habla de gente que incluye hombres y mujeres, el ser humano que incluye hombres y mujeres,
y que la Real Academia, que hablaba nada más, ahora ya tiene todo este reconocimiento de con la A, ¿ok? Bueno, pero además, creo que cuando estaba terminando el periodo el periodo del, ¿qué sería? ¿De abril? De abril o el de diciembre, no recuerdo, en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó este tema de quienes sean deudores, ay, estos gatos, perdone, quienes sean deudores del alimenticios no van a poder ser candidatos a un puesto de elección. Él fue uno de los que subió a tribuna y dijo que no estaba de acuerdo, que eso no tenía nada que ver con la cuestión política y con el desempeño político que tiene un ciudadano, ¿no? Para que le den o no una posición para competir políticamente, ¿sí? Y es algo que ha defendido la mujer y que a mí en lo personal me parece excelente. O sea, si no eres capaz de darle de comer a tus hijos, aunque ya te hayas separado de la persona con quien procreaste un chiquillo, una chamaca, un chamaco, pues entonces no vas a ser capaz, no vas a tener la sensibilidad de atender las demandas sociales a las que se supone vas a defender desde un puesto de elección popular, ¿no? Entonces, eso se contradice, pero Noroña siempre defendió que eso no debería pasar e incluso votó en contra. Creo que tiene que ver un poco con esta parte de Claudia Sheinbaum de defender a las mujeres en todo y hacerlo con con una claridad que a Fernández Noroña no le gusta. Ahí sí, en esa parte es donde choca, ¿no? Ya, gracias Jesús. Pues hay precisamente esto que coloca Violeta, además de cómo defendió durante la campaña de Claudia Sheinbaum, pues también está cómo la defendió después de que Marcelo Ebrard estaba tratando de sabotear la elección que habían tenido, donde había quedado, se había elegido a Claudia Sheinbaum. También fue el de los que había hecho una defensa muchísimo más frontal contra Marcelo Ebrard. Y por eso yo no tengo dudas si es este asunto del presidenta a presidente. Yo pienso que a lo mejor hay estos otros elementos que coloca Violeta, pero también para refrescar un poco ahí quienes no les tocó ver este video donde la panista, que ahora resultó hasta feminista, la señora Rabadán, quiere corregir a Fernández Noroña diciéndole no es presidente, es presidenta, le dice, y Noroña esto fue lo que respondió. Vamos a escuchar. Yo en lo personal, aunque sé que como siempre han tenido el cargo de presidente hombres, y pareciera que es una definición de esa manera, y entonces decir presidenta fortalece la celebración de que por primera vez una mujer en 200 años sea presidente de la República, yo mantengo mi postura de decirle compañera presidente, pero muchas gracias por el intento de ilustración fallido. Pues bueno. Nada más así muy rápido. No sé si ustedes recuerdan pues al maestro Granados Chiapa en su plaza pública. Alguna vez hizo una disertación sobre si era femenino o masculino lo de presidenta o presidente. Y él hablaba de que la forma correcta es presidente, porque finalmente es el recipiendario de un cargo. Ahora, que ya la RAE lo haya normalizado, pues esa es otra cuestión, ¿no? Porque de alguna forma, pues sabemos que los idiomas, pues no son piedras escritas ahí como las de, no sé, ahí en el monte Sinaí, algún rollo de estos, ¿no? Sino que se van, obviamente, pues refrescando, se van renovando. De tal forma que ahora ya se acepta presidente o presidenta. Pero antes, pues hacían la burla de que si estudiante, que si estudianta, que si bombero, que si bombera, en fin, una serie de cosas que luego los que denuestran este tipo de situaciones, pues atacan, ¿no? Muy visceralmente este tipo de situaciones. Y a mí me parece que qué bueno que se utilice el término de presidenta, porque insistimos, pues los idiomas no deben ser estáticos, sino flexibles a las formas que se vayan sucediendo en determinado país, ¿no?
Ahora, Oiga, Es como, y a otro que ha perdón, nada también, más hay una precisión por los comentarios de la audiencia. El video que pasamos de Noroña, como nos lo brincan, no lo hicimos nosotros, es un video bajado de la red, quién sabe quién sea el autor y la autora, porque nos decían de hasta la musiquita y la verdad, no fue nuestro, es alguien que lo hizo de quién sabe de la quién fue. red. Sí, Ajá. adelante, perdón, Jesús. Sí, en el caso de Noroña también, ahorita lo que mencionaba, ¿no? Él siempre ha cuestionado a Marcelo Ebrard y siempre ha dicho que no es una persona de izquierda. O sea, ha sido muy claro. Y como decíamos, al ponerlo de secretario de Economía, también es un mensaje hacia afuera. Es parte del tema del pragmatismo al que me refería. Pero si en algún momento Marcelo Ebrard se pasa de la raya y quisiese actuar como si fuera el presidente de la República o tomando atribuciones que no le correspondieran o queriendo brincarse o queriendo hacer algo en contra de Claudia Sheinbaum, a quien va a tener como su defensor, como Claudia, pues va a ser a Noroña, porque es el único que se atreve a decir en público lo que muchos dicen en privado sobre Marcelo Ebrard, ¿no? De que es una persona que no es confiable, que tiene doble filo, que va a salir con alguna cosa, etcétera, ¿no? Entonces, no creo que lo haga a un lado, lo necesita, quiera o no. Siempre toda la gente que está en el poder requiere de alguien que se atreva, así como en el tiempo de los priistas o en el tiempo del priismo, ellos requirieron de gente que anduviera en las cañerías, como decía el Bester Gordillo, que ella se excluía de ahí, ¿no? Y decía que el que andaba en las cañerías era Beltrones, pero bueno, lo requieren o lo requirieron los priistas, no sé cómo va a ser en este caso de Claudia Sheinbaum, pero también hay quienes dicen que durante la administración de López Obrador también tenía sus propios personajes que andaban en las cañerías, ¿no? Entonces, gracias, Jesús. Héctor, yo quería hacerles un planteamiento, una pregunta así muy breve para que ustedes sigan con la mesa autónoma y aquí seguimos nosotros tomando nuestro café y nuestro té. ¿No? perdón. No, muy bien, pero Ay, qué esto, bonita. A ver, sí, esta taza aquí de San Luis Potosí. qué bonita. Oigan, ¿Esas las dan en ustedes, Rompeviento o dónde la conseguiste? esas No, las en dan en rompimiento están rompimiento, más sí. bonitas, son estas. Estas son más bonitas. Es Sí, que mira, aquí acá ni también una están ni las otra. de rompimiento. Sí. Oigan, ustedes recuerdan, bueno, ya ayer decía Claudia, 200 años, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, 200 años después y 65 presidentes han pasado y para que por primera vez vaya a asumir la presidencia una mujer. Y lo que comentábamos hace rato, que es probable que le entregue la banda presidencial o le ponga la banda presidencial Ifigenia Martínez, la economista también, histórica economista, pues que ha tenido una trayectoria muy importante. ¿Ustedes recuerdan alguna mujer que le haya puesto la banda presidencial a algunos de estos 65 presidentes? Yo ahorita estaba tratando de recordar y no recuerdo a ninguna. Ya ahorita ustedes dirán si hay alguien, porque también sería la primera mujer. Eso por un lado. Y lo Va a ser la otro, segunda Héctor, mujer, ¿eh? que le ponga la banda Sí, presidencial. claro, claro. ¿Y qué me dicen de Rosario Robles? No se la puso ahí Salinas de Gortari ahí un día que estaban ahí juntos. No, pero eso es A al ver, revés, eso es a al ver revés. cómo te Eso puedes. era No, pues sí. Salinas de Gortari a Rosario Por Robles. eso Aquí digo, es la sería segunda mujer Ifigenia, que va a tener la banda Ifigenia presidencial. que le va a poner, Una no, legal y pero otra yo digo ilegal. de la que le ponga la banda presidencial, querido Héctor, tienes No, toda la razón. Pero lo otro es, ¿qué esperar? Ayer Claudia Sheinbaum decía, seré breve, y tardó pues como una hora, pero dijo, el día que sí me voy a explayar será el día que tome ya posesión, ese 1 de octubre. ¿Qué esperar de este 1 de octubre, Héctor? Yo ayer que estaba ya diciendo, pues ahí sí voy a exponer ya ampliamente, esperar algo distinto a lo que ya hemos estado escuchando o seguiremos en estos 100 puntos que ya había expuesto también en esta república, en estas repúblicas que ha también presentado en otros momentos, Héctor. mira, yo creo que más que distinto va a ser a más profundidad, ¿no? Sí, con una mayor profundidad de mensaje que tenga.
que para ese día ya va a tener nombrados al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina, ¿no? Entonces ahí creo que puede delinear más lo que va a ser más concreta, bueno, más extensa, pero en ciertos puntos más concreta. Y yo creo que ahí sí, independientemente del mensaje que dio ayer, que ya sabemos que es muy político ese mensaje, ahí sí creo que ya podemos ir viendo cuál va a ser la forma de trabajo que va a tener Claudia Sheinbaum ya con todo su gabinete. Y no me refiero solamente al gabinete legal, sino también al gabinete empleado que va a tener. Entonces ahí creo que sí ya podemos ver un perfil más, pues, más cercano, digamos, o más próximo a lo que podemos realmente esperarnos en los próximos 6 años que se vengan aquí en México, ¿no? Y ojalá en estos 6 años que se vienen, estos puntos que hemos hablado de los logros que ya se tienen, se sigan, se continúen, pero también las fallas y los pendientes que hay, y ahí pues ya está la cuestión de los desaparecidos, está la cuestión de Yotzinapa. Bueno, hay varias cuestiones ahí que se tienen, esas que efectivamente sí se profundicen, sí se logren alcanzar y que también no solo estemos en el periodo de la claridad, en el periodo de que nos podemos enterar de un lado y de otro dónde están, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la corrupción, sino que ya demos el siguiente paso, decir, aquí está la corrupción, hay responsabilidades, pero parece ser que nunca hay responsables o cuando los nombran, pues son penas muy leves o procesos mal armados a propósito. Ahí vayan ustedes a saber y que ahora sí entremos que efectivamente nos den un mensaje de que el que sea corrupto, de que haga lo que sea en contra de la nación, efectivamente lo pague. Ya, gracias Héctor. Pues bueno, son varios ángulos desde donde estar mirando pues ya los procesos ahorita que vienen. Jesús, a Héctor, yo les preguntaría también, ya también para ir cerrando, ¿cuál es el escenario que están pensando ustedes que tenemos en México una vez que Claudia Sheinbaum asume la presidencia de la República en materia de seguridad en el país y en materia de economía? Creo que pues el modelo que tiene Claudia ahorita es el de Andrés Manuel López Obrador. Estoy seguro que ella estará poniendo también su sello y su firma, porque para los que no saben, que dicen, bueno, pues es que quién sabe si puede gobernar o no. No, cuando era jefa de gobierno, le decían la jefa, porque tiene su carácter bastante también fuerte, y de hecho en las mañaneras ya se ha hecho notar también con respuestas frontales también que ha tenido con algunos periodistas, no de la manera de Andrés Manuel, pero sí con su propia personalidad, respondiendo de manera clara. ¿Qué escenario están pensando para estos dos temas? ¿A quién le toca, Jesús o Héctor? Jesús. A Jesús. Ok, bueno, a mí me parece que es una mujer muy enérgica, muy clara, y es decir, a ver, las cosas son así, es A, B, C, no es entre A y entre B, ¿ok? Hay una definición de cada una de las cosas. Y además es una mujer de muchos mensajes. Cada vez que hace algo, emite mensajes, ¿no? O sea, entre líneas, es a lo que me refiero. Hay que ver Pemex, ¿no? Creo que es una parte sumamente importante, cómo la va a manejar, si Pemex va a pasar a la Secretaría de Energía, si Pemex va a seguir siendo una especie de paraestatal o la va a sumar, quién va a estar al frente, quién es también muy importante, quién va a estar el representante de Pemex a nivel extranjero, ¿sí? Que es el que verifica todas las ventas de Pemex con otros países, si se va a seguir dando petróleo a Cuba, ¿no? Todas estas partes de Pemex que todavía no hemos explorado bien de lo que es la petrolera, ¿no? De todos los yacimientos y que tiene que ver, evidentemente, mucho con la economía, ¿no? Y no es que esté diciendo que está petrolizada la economía de México, pero sigue siendo una parte muy, muy importante. Antes de poder hablar cómo se va a seguir
dando este tema, porque bueno, está Ramírez de la O, pues pensamos que va a dar continuidad a lo que ha estado sucediendo, pero ya no tenemos una refinería que se está construyendo que no metió las manos para nada Octavio Romero Oropesa, y que todo se hizo desde la Secretaría de Energía, con una visión de que tendría que estar dentro de la Secretaría de Energía, porque si ustedes se fijan, Oro, o sea, Oropesa, básicamente se dedica a administrar lo que es Pemex, pero la parte central la hacía Rocío Nale desde la Secretaría de Energía, ¿no? En este sexenio que está concluido. Entonces, habría que ver eso para ver cómo se va a manejar. La otra, la parte de la relación con el extranjero, si va a estar viajando, si va a tener presencia en la Unión Europea, en los organismos internacionales, que creo que sí lo va a hacer, porque ella tiene una mayor presencia que Andrés Manuel en este tema. Digo, empezando porque sabe hablar inglés de una manera fluida, ¿no? Eso te permite tener una mayor comunicación y poder leer entre líneas lo que te quieren decir o los mensajes que te quieren dar los presidentes de países extranjeros de esta habla, ¿no? O de esta lengua. Entonces creo que es muy importante cómo se va a dirigir ahí. La parte de seguridad, yo vislumbro mano dura en algunas zonas muy focalizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en el tema del limón, que se declararon en paro, que no quieren vender y que están siendo extorsionados, como cada año ha venido sucediendo, ¿no? Desde sexenios anteriores en el tema del limón. Y el gobierno de Andrés Manuel, perdón, dijo que se iba a hacer cargo de la seguridad el gobierno federal. Creo que en esa zona, por ejemplo, Omar García Harfuch va a establecer una política dictada por Claudia Sheinbaum de mano dura en las zonas donde está desbordado. Chiapas, ¿no? La zona a la colindancia con Guatemala. Cuando habla de coordinación, no nada más es la coordinación, supongo yo, entre los estados que no se quisieron coordinar con el gobierno federal, que había más gobiernos panistas en esta administración. Creo que no nada más se refiere ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría ya de los estados son de Morena, sino también la coordinación con Guatemala, por ejemplo, o una mayor coordinación con Estados Unidos. Creo que va a haber una nueva relación con las agencias, y no estoy hablando de regresar al pasado, de permitir que hagan lo que se les dé la gana, porque también lo que veo muy claro es que Claudia Sheinbaum va a poner la soberanía del país por delante, ¿no? Pero eso no te quita una mayor coordinación. Y también cuando hablo de mensajes, también hablo de un mensaje que se nos pasó, o a lo mejor lo comentaron antes de que yo entrara, que es a quien saludó primero cuando entró Claudia Sheinbaum, que es a la gente discapacitada, y también a varios indígenas, ¿no? También eso no hay que perderlo de vista, porque gran parte de nuestro territorio tiene muchísimas etnias todavía que tienen gobierno, poder, decisión, que tienen peso, y además que son zonas, están en zonas donde tenemos grandes recursos naturales que van a ser utilizados en el área de la energía, ¿no? Finalmente, en el área de la economía. Gracias, Jesús, por decir esto. También en el discurso mencionó la reforma al artículo 2º constitucional, que ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y que, bueno, va a pasar también al Pleno. Entonces, también esa es otra cuestión importante. Qué bueno que lo mencionas. Y yo nada más agregaría esta pregunta que hacía Ernesto, Héctor, para darte la palabra. En el tema de economía, también hay algo que resaltó el día de ayer, es este tema de la inversión extranjera directa.
y volvió a decir algo que es muy, muy importante, ¿no? Dijo, bienvenida a la inversión extranjera directa, pero no toda la inversión extranjera directa, ¿no? Hay alguna inversión que ha causado daños a los territorios, que vienen, explotan los recursos, devastan y se van. Ese tipo de inversión, dijo, no la queremos aquí, y eso me parece importante, que señaló también que se quiere una inversión extranjera directa que cree cadenas de valor y que beneficie a los trabajadores, no con salarios de hambre. ¿Qué decir también sobre esto, Héctor? Sí, eso es muy, muy importante. Mira, en las cuestiones económicas yo creo que mucho va a depender del entorno al interior del país y por supuesto el entorno internacional, ¿no? Dentro del país me quiero referir a las cuestiones que tienen que ver con la relación con los empresarios que están aquí, aunque tengan sus sedes allá en otros países, cómo se ve el manejo de la deuda también me parece muy importante y también me parece súper importante cómo se ve el apoyo, la forma en que se ve el apoyo al campo y a las pequeñas y medianas industrias, que me parece que puede ser un eslabón sumamente importante aquí en México. En el entorno internacional, yo no haría a un lado la cuestión de la lucha que se tiene ahora entre Estados Unidos y China, o no solo entre Estados Unidos y China, sino a lo mejor lo podríamos ampliar. Podemos decir la misma OTAN, ya sabemos que Estados Unidos tiene ahí una parte muy importante, y por otro lado, el bloque que se está creando o que se está fortaleciendo, más bien dicho, de los BRICS, ¿no? Donde de manera importante está Rusia, China e India, donde pues ahí podemos sumarle a Brasil, ya se invitó a Venezuela, entre otros países, es decir, la ampliación que está teniendo este bloque y el impacto que puede tener en México, por un lado, por las competencias y por otro lado, las posibles represiones que pueda tener Estados Unidos o el control hacia México por impedirle, digamos, comerciar con otros países, ¿no? Y esto nos lleva también a las cuestiones que tienen que ver con el TEMEC, que recordemos próximamente pues va a haber una renegociación que se va a tener por ahí. Obviamente, el funcionamiento de la economía de Estados Unidos. Recordemos que ahora en México la principal entrada de divisas son las remesas. López Obrador hablaba ayer o antier de 65,000 millones de dólares como principal entrada de divisas aquí en México, lo cual no es nada trivial. De hecho, pues es la principal entrada. Cómo se maneja la cuestión de los energéticos aquí en México y la posibilidad de que efectivamente, como lo están diciendo atinadamente, Claudia Sheinbaum pueda hacer convenios bilaterales con otra serie de países en tanto se pueda lograr un acuerdo, digamos, tipo Unión Europea o alguna cosa de estas para la región de América Latina. En términos de seguridad, vuelvo a mencionar el caso de Estados Unidos como una parte muy, muy importante. Aquí en México, el control financiero que se pueda tener sobre los cárteles, porque sabemos que aquí, mientras sigan teniendo las toneladas y toneladas de billetes verdes, de dinero, pues van a seguir reemplazando a las personas que se vayan o encarcelando o se vayan asesinando, en fin, ¿no? También la cuestión que tiene que ver con el trasiego de armas. Y en la parte interna me parece muy importante la coordinación que se pueda tener entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? ¿Qué tanto se pueden estorbar? ¿Qué tanto pueden competir entre ellos? ¿O qué tanto se pueden sumar e interaccionar de una manera que le resuelva al país y no que, como en el caso de las agencias de Estados Unidos, y aquí me refiero al FBI, a la DEA y a la CIA, que aparentemente trabajan de una manera conjunta, pero no siempre es así, siempre se están tirando los unos a las otras. Bueno, habría que ver en el caso muy icónico de Kiki Salazar, de Camarena, perdón, cuando lo matan aquí en México, y que pues aparentemente esto no fue por orden ni de los cárteles en su momento, creo que estaba la Federación ahí, y ni de México, sino básicamente pues fue desde Estados Unidos por los hallazgos que estaba haciendo este agente que tienen que ver pues, con el financiamiento allá del ejército de la contra nicaragüense, perdón, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas me parece que nos van a brindar un escenario muy complejo, por lo cual pues sería muy aventurado decir que nos va a ir bien, nos va a ir mal, sino que pues habría que ir viendo, insisto, todos estos escenarios y cómo se van moviendo las piezas para ver qué pudiéramos esperar en un momento dado aquí en el país. Ojalá las estrellas se alineen y que todas estas cuestiones que estamos mencionando, bueno, pues ahora sí que favorezcan el desarrollo del país y que en algún momento pues se pueda ir avanzando, que México sí lo necesita muchísimo, sobre todo la parte pues más desprotegida de su población. Pues sí se alinean las estrellas, mi querido Héctor. Mira, aquí está Jesusa, está el doctor Héctor Javier, Violeta, así que sí se alinean las estrellas, mi querido Héctor. Este,
Pues Y bueno, los gatos de Jesús y sus tazas. sí, sí, sí. Las tazas, por aquí también está el Tazas. cookie. Ay, el Oigan, cookie. Ajá. yo sé que ya no tenemos tiempo, Ernesto, Jesús y Héctor, pero ustedes vieron ayer que el embajador de China en México hizo una publicación en La Jornada, a mí me llamó mucho la atención, haciendo un planteamiento del viraje económico que va a tener China, que se va a abrir al mundo, pero en particular el último párrafo me llamó mucho, mucho la atención. China está dispuesta a unir esfuerzos con todos los países del mundo, incluido México, y ahí eso, ese énfasis, ¿no? Incluido México, para buscar el desarrollo común y hacer mayores contribuciones a la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Y cierra ahí este texto publicado en La Jornada por parte del embajador. Y me parece bien, bien importante que después lo retomemos, ahí digo aquí como medio de comunicación, pero que lo podamos también abordar con ustedes, porque se está mandando un mensaje muy específico. Pues Pues le es está que es el respondiendo. guiño, perdón, es el guiño para que se unan a México a los BRICS, ¿no? No, le está respondiendo precisamente al señalamiento que hizo ya Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias, donde dijo, bueno, pues es que pues nosotros invertimos en China y China no invierte nada en México. Así que, Ramírez de la Porque, O, claro. No, pero porque sí, no sí lo dejan. invierte. Sí invierte. Lo que pasa es la balanza, ¿no? La balanza Sí, comercial que es deficitaria con China, que es Así muy es. desproporcional, pero sí hay inversiones. Nada más que lo que señalaba Ramírez de la O, pues era un desbalance total. Nosotros, pues, le compramos mucho a China y China no nos compra. Entonces, sí ahí el desbalance es brutal. Y bueno, aquí el mensaje, pero también el mensaje me parece que es frente a este discurso de unirse con Estados Unidos para hacerle frente a China, ¿no? Y sí. entonces por eso cierran con este párrafo y que sí sería muy interesante después analizarlo a partir de lo que tú decías, Héctor y Jesús, ¿no? De no dejar de ver a China en este escenario que estamos también por vivir, en este cambio de gobierno, porque ya hay un posicionamiento por parte del gobierno federal en torno a China. Sí, Pero perdón, esa también habría declaración que de... ver, Violeta, perdón, Sí, habría que ver, Violeta, cómo va a terminar lo de esta empresa china que ya demandó a México por el tema del litio. Sí, también esa es otra situación, ¿no? Ese es otro tema que también hay que seguir viendo que ya está la demanda también a nivel internacional. fíjate que esas declaraciones de Ramírez de la O a mí no me gustaron nada, porque se me hicieron muy tendenciosas, ¿no? Porque no las dio en un contexto de cómo está la relación que involucra a México con el TEMEC y con China. Porque, pues, obviamente no se nos permiten. Recuerden aquella inversión del tren, creo que iba a llegar a Querétaro, no me acuerdo a dónde, y la Sí, frenaron. Aquel megamall que iban a hacer en el sureste también de México, que también lo frenaron. Entonces, por eso yo hace rato subrayaba, ¿no? México está atado, literalmente atado a Estados Unidos, bueno, en muchas cuestiones, pero una de ellas es también el tipo de relaciones comerciales que puede establecer con otros países y particularmente con China, porque China justamente es el gran enemigo ahora de Estados Unidos, ¿no? Bueno, habría que ver la cuestión de los chips y toda esta serie de cuestiones muy importantes para la industria eléctrica y otra serie de industrias que sí nos marcan, querramos o no, nos van a marcar y ahí habrá que ver qué tanto se puede deslindar el gobierno de Claudia Sheinbaum en este caso para pues, tener un poco más de libertad, ¿no? Y que no en algún momento dado pues nos lleguen a meter los aranceles aduaneros. Bueno, ahí está el caso de Elon Musk, ¿no? ¿Dónde está la fábrica de Tesla, por ejemplo? ¿No? ¿Dónde está? pues sí, y ahí además que el otro tema con China, pues es que todos los productos que tiene acá, pues le parten muchísimo la economía a los productos mexicanos, no hay manera de competirle ahí a los chinos, en fin, pues es varios temas, así que vamos a ver de qué va esto que señala Violeta, que está mandando ahí este mensaje el embajador de China en México, vamos a ver de qué trata eso, ya le daremos seguimiento como lo propone Violeta. Por lo pronto, mi querido Héctor, mi querida Jechucha, muchísimas gracias y nos Oigan, vemos la siguiente oye, semana. antes, sí saben que los sacos de Shinconcuá, pues ya no son de lana, son chinos ahora. O sea, No, estos suéteres gruesos tan padres que había, son chinos, son sintéticos, qué son horror. sí, horribles. pues ya
todo es chino, ¿no? Ya, por ejemplo, estas plantas que compramos de Nochebuena y que antes eran de los productores acá en la Ciudad de México, de Xochimilco, pues ahora muchas son chinas, ¿no? También, y hay una cantidad, los chiles, ¿no? Los chiles que utilizamos para A ver, comer nosotros, una parte importante son chinos. Y no, así podríamos seguir enumerando una cantidad de cosas. no sean catastrofistas, ¿no? Porque van a decir después que las medallas en clavados no fueron mexicanas y fueron chinas. Los Sí, gatos de Jugadores Jesús son son chinos. chinos. Los gatos de Jesús son chinos. Maullan en chino, de veras. Sí, bueno, pues nos despedimos y ahora sí que como dicen los chinos, gracias, toche, toche. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Tengan buen Hasta fin de Que luego. tengan semana. lindo día. Toche, toche. Gracias, Igualmente, bye Héctor. bye. Vaya, vaya, Gracias, rayo, Jesús. Seguimos rayo. esperando las tazas, ¿eh? Ya, ya, rayo, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Ahí mandamos ya. Ya me escribió mi hermana Claudia, ya me regañó que cómo es posible que Héctor no tenga las tazas. Pues viene aquí al tierra y no se las lleva. Es mi culpa. Ah, pues, oye, a ver, pues, no, Pues no, ya me no, la está echando, ya me la está echando él. Es qué culpa de bueno, él. qué bueno. Gracias, Claudia, defiéndeme, por favor. Adiós, hasta luego, que te Luego. vaya bien. A Adiós. mí también, Claudia, me prometió Ernesto una taza así de grande, mira, y nunca llegó así. Tómela, tómela. Eso es, esa fue para Pablo. Ahora sí que Pepe el Toro es inocente. Sí. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús. Abrazo, Gracias. Un queridos. gusto verte, Violeta. Igualmente, sí, ya te extrañaba también, Jesús. Y dije, ojalá hoy los pueda ver a Héctor y a Jesús aquí juntos. Un abrazo a ambos. Cuídense mucho. Toche, toche. Ernesto, ya te compartí este texto que se publicó en la jornada, pero que también está en la página de la Embajada de México, de China en México, y que, insisto, es interesante el mensaje que se está enviando por el posicionamiento que ha tenido pues nuestro país y ya también pues este futuro gobierno. Y sería bien, bueno, lo que tú decías, darle seguimiento y profundizar al respecto, porque también me parece que hay un mensaje de que la apuesta económica de China es apertura a nivel mundial, y aquí estamos hablando del nearshoring, estamos hablando de otra propuesta y de otra apuesta económica, Ernesto. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de abundar sobre esto. No, por lo pronto, qué bueno que me pasas la liga también para pasársela a la audiencia. Sí, por favor, gracias. Y ya se la estamos pegando a la audiencia porque pues bien vale la pena, perdón, este texto que se titula Reforma en China, más oportunidades flamantes al mundo. Pues bueno, todos, pues así se mueve el gran capital, mi querida Violeta. Todos andan el gran capital, pues siempre buscando la chuleta por todos lados y comúnmente pues se lleva todas las chuletas.